Génesis 3, que le dije 3:8, 3:9. Así sentados, escúchenle, siga con la vista, y oyeron la voz del Eterno que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. ¿Cuántos confiesan que el Eterno bendice su palabra? Amén. Ese es un tema que le hemos puesto un título ahí medio raro tal vez. Le pusimos el trato del Eterno con el hombre, el trato del Eterno con la mujer. La pregunta que dice a la lectura que hicimos, ¿dónde estás?, va en varias direcciones. Primero debemos entender que el trato de Dios con nosotros es uno. Siempre hemos dicho que suceden cosas en nuestras vidas porque son consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, son consecuencias de pecados, faltas, fallas, son consecuencias de Dios que así mueve las situaciones, los hechos, como en el caso de Job. No había pecado, no tenía errores tan fuertes, críticos. La Escritura dice que era un hombre casi perfecto, que no había hombre como él en la tierra de Ur, que era un hombre consagrado, dedicado a él. Sin embargo, él vive consecuencias, y el trato de Dios con él no lo entendía, él no lo comprendía. Pero nunca dejó de depender, de buscarle, de exaltarle, así como quejarse, cuestionar, reclamar y toda esa diversidad de situaciones que vive Job. Esto nos da un entendimiento por ahí de muchas consecuencias que nosotros vivimos, repito, por una variedad de situaciones. Hemos de tratar de encontrar, como dicen por ahí, la raíz, de encontrar el porqué. El problema es que en ocasiones no es una sola consecuencia o un tipo de problema o situación X que tenemos que enfrentar, que tenemos que vivir y que tenemos que sufrirle por ahí. No, hay ocasiones que viene siendo una cadenita. Un eslabón se engancha con otro eslabón, así se le llaman las cadenas, sí, ¿verdad? Y viene otro más, y viene otro más. Y ya cuando estamos aquí con la cadena de 20 eslabones, vemos que fueron 20 situaciones entre pequeñas, medianas y tan grandes, que se han dado y se han desarrollado por el hecho de una decisión primaria, una segunda, una quinta decisión por ahí, y por ahí se sigue. Es el trato de Dios. Él es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, que solo los que hemos probado su fidelidad y misericordia, podríamos decir que es misericordia sin límites, que se extiende de una manera, pero larguísima la misericordia del Señor. Hay quien puede decir, bueno, hice esto, hice aquello, hice lo otro, y es más, lo hice con intención, lo que haya sido, ¿no? Y al tiempo, y a lo largo del tiempo, uno reacciona. Y cuando uno ya maduró ese hecho, ese error, es cuando uno entiende la misericordia y la fidelidad. Por eso es que la frase, ¿dónde estás tú?, es la preocupación. A Eva le dice, ¿qué has hecho, mujer? No, pues la serpiente me sedujo, me ofreció el fruto del árbol, comí. Pero la pregunta a Adán, que es en general para cada uno de nosotros, ¿dónde estás? Es un cuestionamiento, es poner en evidencia a Adán, es una confrontación, pero también es una preocupación. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué es lo que has hecho? Él siempre está
en la búsqueda de nuestras vidas. Él siempre está viendo lo que hacemos, que no hacemos. A ver cuando reaccionamos, no reaccionamos. A veces que nuestra queja, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿O por qué lo otro? ¿O por qué aquello? ¿Por qué no al otro que ni creyente es? Aquel que se porta peor. Alguna vez les contaba el testimonio de un varón que fue secuestrado, creyente él. Lo tenían ahí por un bosque, en una cabaña. Y era un cuarto, una puerta sin ventanas. Y había otros 3 hombres ahí custodiando que no se fuera a escapar. Y él orando. Y su hermano, que tenía curiosamente el ministerio de intercesor, y juntó gente de oración, y estuvieron orando diario. En uno de esos días, estas 3 personas toman, quedan totalmente embriagados, y él escucha que empiezan a roncar, se duermen por lo alcoholizados que quedaron. Él empieza a orar y Padre, como en el tiempo de Pedro, que se abra la puerta, y la intercesión del hermano todo, y se abre la puerta. Entonces él sale caminando y los ve ahí tirados, ¿no? Están alcoholizados. Y abre la puerta y empieza a correr, a correr, a correr. Y de repente aparecen 2 perros, de esos, creo que les llaman mastines, más altos que el Doberman. Sí, ¿verdad, mastín? Yo les llamo perros caballos. Y le empiezan a corretear, se le lanzan. Entonces él va corriendo y dice, yo no entiendo cómo no me alcanzaron los perros. Que sentía casi los colmillos, el hocico de los animales que le mordían. Él sacó una velocidad extraordinaria, el miedo, el temor y la ayuda del Eterno, que sabemos. Pero lo van correteando los perros y llega un momento en que el camino se abre en 2, a la derecha y a la izquierda. Y a lo lejos se está viendo las 2 veredas, dice izquierda, derecha. Y dice, voy a tomar el de la derecha. Y cuando va a tomar el de la derecha, los perros curiosamente se adelantan y le impiden tomar el de la derecha. Entonces se va sobre la izquierda. Y sigue corriendo, pero ahí se demuestra que los perros lo podrían haber alcanzado fácilmente. Le cerraron el camino de la derecha. Sin embargo, siguen tras él, no lo alcanzan, no se le adelantan, sino seguían tras de él. Y él sigue corriendo, las fuerzas le van abandonando, se va cansando. Y ya alcanza a ver un pueblito por ahí, y en las orillas del pueblo, igual los perros están cansados, y cae exhausto, cae completamente cansado, y se da por derrotado. Y en eso los perros se acercan a él y le empiezan a lamer y a moverle la cola. Y él queda total y completamente confundido. Y en eso llega un hombre y lo ve, le dice, oiga, ¿qué pasa con usted y sus perros? Dice, no son míos. Y le cuenta, yo estaba secuestrado, logré escapar, y estos perros aparecieron de repente, me corretearon, y llegué en donde el camino se divide en 2, y tomé el de la izquierda porque los perros me cerraron el paso, pero curiosamente no me alcanzaron, o no me alcanzaban, y ahora me están besando, entonces no me querían morder. Dice, mire, el camino de la derecha iba hacia el mar, y ahí no tenía escapatoria, porque si esos hombres lo siguen, lo alcanzan en el mar, ya no había para dónde ir. Entonces está llegando aquí y me encuentra a mí y yo lo voy a ayudar. Dice, yo soy cristiano, yo soy creyente. Dice, no, pues yo también. Dice, Dios le mandó los perros, no hay de otra, porque le tapan el paso equivocado y lo siguen correteando y lo guían para llegar hasta la orilla del pueblo y venir ante mí, que yo soy creyente, y poder ayudarle. ¿Usted cree que el Eterno hizo esto? Y dice, sí. ¿Dónde estás? ¿Cuál es el trato del Señor? Hay veces que queremos tomar el camino que tomó Jonás. Jonás cambió la dirección y tuvo que pagar las consecuencias. Claro que entonces Jonás entendió, ora,
se arrepiente, pide perdón y el Eterno le da la oportunidad una vez más. Yo creo que Jonás jamás volvió a cambiar la dirección. Creo que el Señor le podía haber dicho, ahora vas acá y ahora acá y ahora allá. Esto no lo dice la Escritura, estamos suponiendo. Y Jonás tuvo que ir a donde Él le decía. Hay veces que hay lugares donde no nos gusta ir, pero es la voluntad del Señor. A mí no me gusta ir a los hospitales. Con todo respeto, ya de este tiempo, velorios, panteones, siempre se nos abre la vista espiritual. En los hospitales se ven almas de gente muerta. Yo más las veía antes así, almas y ya. Pero ahora no, los veo quemados o heridos, y eso yo no lo veía. O veía puras almas no accidentadas o que mueren por X enfermedad. La Biblia dice que se van para arriba o para abajo, pero muchas andan por ahí, ¿no? Entonces la vista espiritual se ha abierto muchísimo. Y en parte vamos al hospital y veo muchos de gris, muchas almas de gris, curiosamente. Y no es nada bonito. Y no me gusta ir, pero siempre que vamos encontramos bendiciones hermosas. Amén. Porque no le oramos al del cuarto, terminamos orándoles a todos los de ahí. Una vez llegó una pastora, no la conocíamos, terminamos platicando con ella, se movió para allá, yo para allá y recorrimos por ahí, ¿no? Entonces, hay lugares que no nos gusta ir. Por eso el trato del Eterno. Porque ahí donde luego no queremos, es donde está la bendición. Amén. De ahí que no todo es malo. No hay que verlo todo como la queja. Primero porque sabemos lo que provocamos. Segundo, deseamos consecuencias de errores, fallas, y por ahí todas las direcciones que ya mencionamos, de por qué el trato con el Señor. El trato del Señor con nosotros siempre va a ser en fidelidad, y siempre va a ser en amor, y siempre va a ser en misericordia. Si Él orilla, empuja, o por nosotros mismos, o Él lo permite, o Él lo provoca, es porque atrás de todo eso y el paso que sigue, vamos a encontrar su voluntad. Y la voluntad de Él es que seamos bendecidos. Amén. Y vamos a encontrar un panorama amplio. Algo mejor para nuestras vidas. ¿Dónde estás? Diría, ¿dónde está mi pensamiento? ¿Dónde están mis emociones? ¿Dónde están mis sentimientos? Ezequiel 34:11 dice, yo mismo iré a buscar a las ovejas perdidas y las reconoceré. Amén. Como Yahshua cuando dice que va por la oveja perdida y que es capaz de dejar a las 99 para ir por la que se ha extraviado. Él mismo lo dice, yo no he venido a condenar, sino a rescatar lo que se ha perdido. Amén. Entonces, en el amor, no diríamos la preocupación, Él es perfecto, pero en el amor de Él, esa preguntita y otras semejantes van a llegar a nuestras vidas. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Cómo está tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya maduramos, ya vamos a tomar una decisión, ya la pusimos en su presencia, ya vimos los pros y las contras. Creemos que realmente es la adecuada, creemos que es la correcta. Rara vez hacemos o vivimos estos puntitos. Casi siempre tomamos la decisión o más espontáneo, o más por presión, o por necesidad, o por conveniencia en ocasiones, por deleite también, y por muchas situaciones estamos luego errando el camino, como otras veces que también, obvio, que lo aceptamos. Entonces el trato del Eterno con el hombre, en ocasiones es la enfermedad, en ocasiones la gente cambia, cambiamos, en ocasiones es el trabajo, en ocasiones es la escasez, en ocasiones el trato del Eterno con el hombre dice ya hasta aquí, punto, ahora te mueves en otro ministerio, así de sencillo.
o deja ya esta carga, estas personas, y ahora te voy a poner otras nuevas y te pongo otra carga. Y no sabemos, ¿no? Y yo voy a sufrir toda la vida, como en la familia, al que siempre tiene que ser la columna de la familia, y le llega esto y le llega lo otro, y por aquí y por allá. ¿Y por qué a mí? Porque es la persona más fuerte, más sólida y más cimentada y de más fe, porque cualquier otro o se suicida o se va a las drogas o se pierde, no soportaría la carga, y tú estás puesto para soportarla. Es el trato de Dios contigo, un tipo de amor vicario, el sufrimiento por los demás, para que los demás no sufran lo que no pueden, no soportarían, se pierdan, y si lo sufras tú. Amén. Puede ser por ahí también. Por eso estoy hablando así en general, de cosas que todos hemos vivido, de situaciones que todos hemos experimentado, tal vez un poquito no tan fuertes, menores, medianas, como le queramos llamar. Adán estaba solo, luego llega Eva, están los animales. Por el medio del trato del Señor con Adán, que lo vamos a terminar al final así como cierre de la enseñanza. La Escritura dice acerca de Moisés, cambiando un poco, luego retomamos a Adán. ¿Cuál fue el trato del Eterno con Moisés? Dice, se enseña que Moisés fue uno de los grandes pastores del Tanakh, el antiguo pacto, o el pacto anterior. Fue un hombre noble, fue un hombre misericordioso, amoroso, que dio la vida por su pueblo, independientemente de Esteban. Él es el otro hombre que está dando la vida por su pueblo, y dice, perdona el pecado, aunque me borres del libro de la vida. El Señor no le concede esa petición, pero el amor de Moisés llegaba de una manera, pero bien extensa, bien profunda. Siempre preocupado por el pueblo, luchando por el pueblo, viendo por el pueblo. Y tuvo un solo error: golpeó la roca. Entonces, por ese hecho, él físicamente ya no pudo conocer, no pudo pisar la tierra prometida. A cambio de todo el amor y toda la entrega y toda la consagración y todo el ministerio y toda la labor y andar con el pueblo en el desierto, estar soportando un pueblo en cierta manera que no estaba a gusto y refunfuñaba, y que el alimento, y ya sabemos que las plagas que se abrió el mar y los milagros y todo ese tipo de situaciones que vivió Moisés. Y nada más porque golpeó la roca, él no llega a cumplir lo que el Señor le dijo que hiciera. Pero sí conoció la tierra prometida espiritual. Amén. Pero ya no alcanzó, ya no cumplió el proyecto del Eterno. Por un enojo fuera de lo normal, se derrumbó, por decirlo así. Queda establecida la vida de Moisés, y que todo lo que hizo fue hermoso. No se derrumbó en un momento todo lo que él hizo, pero yo creo que en sí, en su persona, imagínense a Moisés. Señor, he caminado desde Egipto, todos los milagros y todos los sucesos, he subido al monte contigo, he estado en tu presencia, he bajado las sandalias, la ropa de tantos años en el desierto, milagrosamente no envejeció, no se gastó, el maná que nos diste de alimento y todo eso, y golpeé la roca. El enojo. El sistema inmunológico de nosotros, hablando humanamente, lo compartíamos en mediodía, algo así, está funcionando en base a células. Nosotros tenemos células en el cabello, las uñas, en todo el cuerpo, son células. Amén. Todo el cuerpo.
Y el sistema inmunológico significa vida. Y las células significan vida y generan vida. Y hay 3 tipos de células: las preventivas, las ofensivas y las defensivas. Ahora ven por qué les digo esto. Entonces, cuando entra un agente extraño a nuestro cuerpo, las preventivas, como un semáforo amarillo y como una alarma, tú, avisan. Agentes extraños es todo lo químico, colorantes, saborizantes, conservadores, alimentos que no van de acuerdo con el organismo, que no debemos consumir. Y el problema es que es muchísimo lo que consumimos de agentes extraños. Entonces las células preventivas son las que más trabajan en nuestro cuerpo, por decir algo de este tipo de 3, siempre avisando: otra vez le metiste aquí un gansito, un refresco y todo eso, ¿no? Entonces sale el ejército, las células ofensivas, las que atacan, las que defienden. Pero es tan seguido y a cada momento estamos metiendo agentes extraños que el ejército no puede y empieza a debilitarse. Las células ofensivas, las guerreras, el ejército, las que defienden, se debilitan. Y quedan las defensivas. Y nada más les queda recibir y sostener y a ver hasta cuándo soportan, ¿no? Pero llega un momento que se debilitan también. Y nuestro sistema inmunológico está débil. De ahí que llega un virus, una infección X, y nos pega más fuerte de lo normal porque estamos débiles, nuestras células están débiles. ¿Hasta aquí voy bien? Amén. Cuando si hay un doctor me corrige. Está comprobado que si le hablamos al hígado, a su páncreas, a sus riñones enfermos, con amor, con cariño: te amo, páncreas, mi hígado. En vez de decir: ay, mi hígado, o ve a alguien que le cae mal: ay, mi hígado, ¿no? Así como se le habla a las plantas, flores, así como le va a hablar a la mujer, y si no se ablanda y no se encariña, pues de plano, ¿no? Pero el organismo va respondiendo al trato con amor. Te amo, páncreas. Tú puedes generar la insulina adecuada. Eres precioso, páncreas. Y genera las células en células con vida. Y empiezan a sanar a las personas. Ay, usted se lo quiere creer. Un par de ancianos, un matrimonio, los Hunter, ya murieron, y escriben un libro. Y el Eterno le revela esta manera de orar. Javier el vaquero, que está en Rusia, él oraba así: Señor, bendice mis uñas están preciosas, de mi pie izquierdo, del pie derecho y mis tobillos, y así, rodillas preciosas, huesos, y oraba por todo lo que él podía. Y los rusos hasta la fecha dicen: oye, mexicano, tú no te enfermas ni de una gripita. Y nosotros que estamos acostumbrados supuestamente al frío, nos enfermamos. ¿Cómo le haces? Y él dio ese testimonio de que le amaba y le hablaba a sus órganos internos y sus miembros externos. Amén. Amén. Por una parte. Quiero decirle que tenemos un sistema inmunológico espiritual. Y que tenemos también células espirituales. La célula física va acompañada de su espíritu, de la presencia espiritual. Y si nosotros alimentamos estas células, ¿qué es vida espiritual? Es con la Torah, la palabra, con las oraciones, la adoración, la alabanza, el amor, la bondad, la benignidad. El ser feliz, amén, el ser agradable, el ser bondadoso, el estar haciendo el bien, el orar por los demás. Entonces las células físicas van siendo fuertes,
sanas, van combatiendo a las malas, a las negativas, a las oscuras, a las que tienen contaminación, y a las células que la gente está deteriorando con enojos, cargas, estrés, corajes, resentimientos, y se genera enfermedad. Ya sabe que lo que afecta el alma afecta el cuerpo, lo que afecta el cuerpo afecta el alma. Amén. Entonces, mis células espirituales me van a dar mucha vida espiritual. Y entre más le meta de lo espiritual, de lo del eterno, y en mi carácter, y en mi manera de ser y de vivir y de amor, entonces voy a tener una vida espiritual progresiva. Pero si yo me enojo, ando criticando, juzgando, condenando, ando con envidias, con soberbias, con vanidad y con todo lo negativo, entonces espiritualmente mis células están contaminándose y se están debilitando. Y cuando venga la prueba, o venga un ataque del mal, o cuando venga una situación negativa adversa, mis células espirituales están débiles. Entonces el demonio me va a pegar más fuerte, el enfriamiento, la resequedad espiritual me va a pegar más fuerte, el desánimo espiritual me va a pegar más fuerte. Amén. En este paralelismo es lo que le pasó a Moisés. Llegó un momento en que fue tanto el enojo que activó una potencia en las células espirituales tan fuerte. Mire, hermano, vamos a enojarnos con quien sea. Y los enojos cualquiera los tenemos, pero no más allá del límite y no diario tan seguido, porque entonces va a haber problemas. Se activa en una potencia tan grande, y el enojo 2 fue contra el Eterno. Ese fue el problema. No se enojó porque golpeó la piedra, la consecuencia no fue porque golpeó la roca, la consecuencia fue porque golpeó la provisión que el Eterno les estaba dando, y les estaba dando agua. ¿Sí me estoy explicando? ¿Pero por qué lo hizo? Porque activó su sistema inmunológico negativo, y ahora ahí le va. Yo conozco un varón, lo conocí, que murió de cáncer, pero era enojón, pero diario. Su hermano igual, empezó con un carácter, pero hagan de cuenta que eran gemelos en cuanto al enojo, y le dio cáncer, y lo operaron, y la libró. Y después de mucho tiempo de no verlo, me lo encuentro y me dice, me pasó esto. Me acuerdo, Hugo, de los 5 o 6 veces que llegaba a venir al templo, que una vez dijiste, no se enoje porque se va a enfermar. Esto lo sabemos, es algo coloquial, que el enojo afecta el hígado, que el enojo es y X, ¿no? Pero ahí está uno de los muchos testimonios de lo que puede provocar algo negativo a nivel célula física y espiritual. Pero viene lo bueno, y ahora hemos tenido casos así. Una persona que tiene problemas que estamos tratando, los médicos le dijeron, es que tu sistema inmunológico se te volteó, y en lugar de hacerte inmune a enfermedades y X, no tienes SIDA, porque en parte es semejante, te está atacando a ti mismo. Se están peleando entre hermanos, las células buenas están contra las buenas. Dice, hay 20 casos así en el mundo, según los médicos. Y yo logro entender que yo estoy atacando a mi sistema inmunológico con lo que le meto de comida, con lo que le meto de negatividad y oscuridad, de corajes, de odios, de todo esto. Entonces el sistema dice, me estás atacando tú mismo, entonces voy contra ti. No sé si me estoy explicando. No estoy hablando del cristianismo, que unos contra otros, pero algo va por ahí.
Entonces dice, me estás atacando, y se defiende. O sea, yo soy el propio enemigo, porque en lugar de darle fuerza, vida, benignidad, gozo, alegría al sistema inmunológico por medio de las células, les estoy atacando. Entonces se defiende. ¿Y ya para qué le cuento lo que sigue? Porque la debilidad va a ser física y va a ser espiritual. Amén. ¿Cuál fue el trato de Dios con Moisés? Lo que dice Hebreos, que muchos hombres que fueron aserrados, descuartizados, hechos pedazos, muertos a filo de espada, y algo tremendo habla ahí Hebreos, dice que ni siquiera eran dignos de estar en esta tierra, tal vez superiores a Moisés, no sé, por la frase que expresa ahí, dice, y fueron hombres de fe, que aunque no alcanzaron lo prometido, como en el caso de Moisés, dieron un ejemplo de fidelidad y de amor. ¿Será que algunos nacieron solo para sufrir? ¿Y esa va a ser su vida? Queda ahí. Sería injusto, pero ya cuando lo reconozca arriba y se dé cuenta, va a decir, qué bueno, porque el sufrimiento con amor es el mejor sufrimiento. Amén. Da el ejemplo del hermano Pedro Benmont, papá, que fue diácono aquí. Cuando yo llegué, él ya era miembro. Y una fidelidad en la iglesia. Era misionero y salía, evangelizaba, levantaba una iglesia, no fallaba, diario estaba aquí. Pero enfermó su esposa. A partir de que enfermó su esposa, jamás se volvió a parar en la iglesia. Porque su esposa requería, por la enfermedad que tenía, día y noche estar con ella. La tenía que bañar, llevar al baño, con todo respeto, limpiarle, dar de comer, tenía que ir a trabajar, regresaba. Al grado que dejó el trabajo, dejó el ministerio y empezó a hacer paletas, gelatinas y vendiendo a los vecinos, y como pudo, las sostenía. Fueron 25 años diario. Y cuando parte su esposa, la hermana Paulita, que algunas veces me dio de comer en un tiempo difícil, que en ocasiones yo no tenía ni para comer cuando llegaba aquí, porque me quedé aquí, porque sentí que Dios me llamaba y con un sueldo que ni era sueldo, ¿no? Etapas como cualquiera de ustedes. Pero lo menciono por el amor de esta mujer. Y cuando ella parte, me dice, pastor, yo entiendo algo, que el Señor me cambió el ministerio. Dejé de ser diácono en la iglesia para venir a un ministerio de amor, de sacrificio por mi esposa. Dejó todo y se dedicó total y completamente 25 años por la esposa. Actualmente tiene 90 y tantos años y todavía vive. Dice, no vuelvo a poner un pie en la iglesia, porque tengo que continuar con este ministerio por los 3 hijos que tengo, por los 4 nietos que me ha dado. Amén. Pero él lo entendió hasta que murió su esposa. ¿Cómo estás? No todo el trato de Dios va a ser cruel. No. No todo el trato de Dios va a ser como uno piensa en ocasiones, que ya no hay que hacer, o que ya no hay mucho por lograr, o ahora cómo le vamos a seguir adelante. Jacob fue un arrebatador de bendiciones. Desde el vientre de la madre quiere ser primogénito. Logra la primogenitura, se la negocia a Esaú. Esaú no le da valor por un plato de lentejas. Logra la bendición del padre, se hace pasar por Esaú. Luego con Labán el suegro, trabajé muchos años contigo, me voy de tu presencia, y se va con ganados, con joyas, por ahí, muchas bendiciones, arrebató también ahí. Está luchando para poder ser de donde saldrían las 12 tribus y conformar el pueblo de Israel, con el adversario que tiene enfrente, habla de un ángel y está luchando con él, y lo vence y supo arrebatar la bendición
para llamarse Israel. Amén. Pero cogió, le fue herido. Hay quien dice que era parte como que el tobillo. Alguna otra versión dice que la cadera, pero quedó cojo para toda la vida. El gran Jacob del Israel, y quedó cojo. Pero esa cojera le recordaba a él desde que estaba en el vientre de la madre. Y todo lo que suplantó, entendamos la mentira como mentira dolosa, ¿no? Y el engaño para lograr una bendición y voluntad del Eterno. Como David se hizo loco y engañó, aunque después no era tal vez lo correcto con el rey, pero ahí tuvo que engañar, no fue mentira, engañó y se hizo loco. Y hay varios engaños en la Escritura en esa línea. Cuidado, no vayamos a engañar en otro aspecto. El pastor dijo que es válido el engaño. No, yo creo que si lo van a matar y no miente, pero hace algo con engaño para salvar la vida, pues es válido, ¿no? En cierta manera. Pero Jacob, ¿cuál fue la raíz en el problema de Jacob, de Moisés? Fue el enojo, por eso hablábamos de las células. Jacob, cuando recibe la revelación, pone una piedra ahí como recuerdo, así se acostumbraba. De que tuvo el sueño de que veía una escalera y que era para subir y bajar, y subían, bajaban ángeles, como Natanael después tuvo la visión. Y tuvo esa visión, tuvo esa revelación. Y fue un arrebatador y logra cumplir el propósito del Eterno. Pero el comentario de los estudios hebreos dice que él no tenía que dejar la piedra como piedra solamente. No solo tal vez edificar un altar, sino que tenía que construir ahí una casa de Dios. Una revelación de casa de Dios y puertas del cielo. Y no lo hizo. Y a pesar de que el Señor trata con él bondadosamente y le permite seguir, tuvo una esposa y tuvo la otra y luego las concubinas, y de ahí nacen los 12. Por aquí el comentario es que cojeaste, no porque venciste. Este fue el segundo punto de la cojera. Desde aquí ya habías cojeado espiritualmente cuando no cumpliste y solo pusiste una piedra. No sé si me está explicando. Y aquí, aunque triunfaste y lo lograste, quedaste cojo, pero estaba determinado desde la primera desobediencia. Y a pesar de que fuiste bendecido, supiste arrebatar las bendiciones, te llamas Israel y nacen las 12 tribus y se conforma el pueblo de Israel. Tu cojera quedó como una herencia espiritual y por eso el pueblo de Israel está cojo en algunas cosas. Amén. ¿Cómo vamos a encontrar lo nuestro? Ese es el punto. Ya saben, decíamos de Job, Pablo, su conversión queda ciego. Ya cuando es el Pablo acá, el fuerte, le es enviado el malo y le dice: quítame el aguijón. Dice: bástate mi gracia. Según los teólogos traductores dicen que algo tenía en los ojos o en su cuerpo y nunca le fue quitado, jamás. Y ahí da la solución inmediatamente y dice: para que no me exaltara desmedidamente fuera de lo normal por las revelaciones, las visiones o las bendiciones. Es necesario el aguijón para mantenernos quietos, es el trato del Eterno. Sin embargo, Pablo siguió adelante. Es necesario el aguijón de la cojera de Jacob, que logró la bendición y siguió adelante hasta que muere. Pero fue el trato en su conciencia, en su sentir y en su ser. Ese fue el trato. Regresamos a Adán para terminar. ¿Cuál fue el trato del Eterno con Adán? Fíjese que aquí habla de que Adán peca al mismo día de su creación.
En la Biblia hay textos que vemos sucesos como si fuera de un día a otro. Y no, a veces que fue un año, a veces que fueron 5 años, a veces que no se ve ni el tiempo. Pero hay veces que de un texto a otro también está narrando días, como la creación, el primer día, el segundo día, el tercer día, y así fue creando por día. Pero hay días que está hablando de sucesos por horas. Y uno piensa que son días y luego son horas. Cuando leímos Génesis 3:9, que dice 8, y oyó la voz del Eterno, hablando de Adán y Eva, que se pasaba en el huerto al aire del día. Esta frase, al aire del día, significa el atardecer. Ese mismo día el Señor se mueve y se presenta y hace las preguntas: ¿dónde estás? Aquí la enseñanza, a lo menos, es que Él se pasaba por el atardecer del Eterno. Se presenta y viene una enseñanza tremenda. En la primera hora del día de la creación, el Eterno reunió el polvo con que iba a crear a Adán, creado del polvo de la tierra. No está en este orden en la Biblia, así como lo estoy diciendo. Estamos hablando por horas de un día. Y habla de que fue polvo amarillo, negro, blanco, de diversos colores, porque de ahí vendían las diferentes razas. Así como el polvo blanco para los huesos, el rojo para la sangre, rosa para la carne, y así, ¿verdad? Cada color iba formando su... En la segunda hora amasó la tierra, reúne todos los polvos de la tierra. En la tercera hora aparecen las extremidades de lo primero que formó, como un muñeco de nieve, ¿no? Cuando cae nieve. Lo primero que hizo fueron las piernas, para que se pusiera en pie en la cuarta hora. Y ya lo sigue formando, y en la quinta hora le sopla y le da espíritu y alma. Cuando dice que sopló, le da espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser aquí es alma. Entonces ya Adán empieza a moverse, lo que nosotros vemos como días. En la sexta hora ya le está dando nombres a las bestias, a los animales. Séptima hora recibe a Eva. Octava hora empiezan a conocerse a Adán y Eva, a identificarse, ¿verdad? ¿Tú cómo eres? Pues yo soy así. Ya esto me va a entender, yo tengo esto, tú no lo tienes, tengo diferente. Su credencial sexual, ¿no? Que es varón y varona. Luego, el 9, en la novena hora le dice: no coman del árbol. En la 10ª, pecan. Una cosa es: te conozco. Y por ahí hay otra versión fuertísima, ahorita estamos en la sencilla. En la 11ª hora es juzgado, y en la 12ª fue expulsado. Posturas. ¿Cuál fue el trato de Dios con Adán? Desobedeció. Se dejó seducir por la serpiente. Hizo de la serpiente un Dios porque le dio más la razón y el valor que a Dios. Tal vez le puedo mencionar 10 posturas y conjeturas de por qué fue el trato de Dios con Adán y lo expulsó. ¿Sabe cuál fue? Que dejó el polvo. Fue creado del polvo y dejó su naturaleza, polvo, que si lo traducimos es: te creé del polvo para que te mantuvieras humilde. Ese fue el problema, y ese fue lo que provocó todo lo demás. Amén. Esa fue la raíz del problema de Adán.
Desobedeció, sí, pero como decíamos de la cadenita, el primer eslabón es que él se le olvidó que fue creado del polvo. En Abraham le dice como el polvo de la tierra, humildad, estrellas del cielo, tu vista hacia arriba, o como la arena del mar, no pierdas la inmensidad del Creador. Amén. Pues en Adán fue ese el primer eslabón. Te olvidaste de vivir en una humildad con la cual te creé y te hice el primer hombre válido para que de ahí viniera la humanidad, hablando de la raza adámica, no de la adámica. ¿Cuál es el trato de Dios con nosotros? Yo le invito a que usted tome su cadenita y retroceda. Y esta es la raíz, y este es el problema, tal vez no de la consecuencia fuerte, tal vez de 5 por ahí, o 6 chiquitas, y tal vez de la que sea la más grave o la más delicada. Entonces tenemos que regresarnos a Jeremías, y él dijo, buscarle mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, cierre sus ojos. Voy a dar unos 3 minutitos. No es suficiente como para que usted encuentre el eslabón perdido. No. Lo que yo hablo no significa que todos en este momento tengamos una vida desastrosa, nula, de fracaso. No. Pero ese algo por ahí que tal es el carácter, tal vez no le resulta esto, lo otro, aquello, pueda tener un eslabón. Y ya en casa haga un análisis más profundo, un recuento de ese pasado, de los errores, decisiones, como hemos dicho, que hemos cometido, y encuentre uno por ahí. Y ese hay que pedir al Eterno, bórralo, cámbialo, perdóname. De acuerdo al hecho, es la petición. Renuévame, perdóname células, cuerpo mío. Amén. Guardo silencio, 2, 3 minutitos.